Hola jóvenes de de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Quiero nuevamente sugerirles que vean esta clase no porque les guste, sino porque les conviene. Vamos a tratar la continuación del tema de la proporcionalidad y para ello pues vamos a lograr el siguiente objetivo. Dice objetivo, encontrar la constante de proporcionalidad en las proporciones directas. Ya vimos en la clase anterior donde encontramos que dos cantidades podían ser directamente proporcionales y que eran directamente proporcionales cuando al aumentar, dice, la cantidad X, entonces aumenta la cantidad Y de manera proporcional. Bueno, tenemos ahora ahí la sección 2 que nos dice constante de proporcionalidad. Ahora bien, el inciso C nos dice en A1, cuando la cantidad de agua disminuye 1/2 y 1/3 veces, ¿cómo cambia la profundidad? Recuerdan ustedes que el caso de A1 era la cantidad de agua en decilitros con la profundidad en centímetros. Entonces, ¿qué pasa si la cantidad de agua disminuye en 1/2 o disminuye en 1/3? Por ejemplo, nos ubicamos aquí en 6, miren, nos ubicamos ahí en 6, aquí en 6, y venimos y si a 6 lo disminuimos 1/2, es decir, lo bajamos a 1/2, entonces al disminuirlo 1/2 va a ser como multiplicar 6 por 1/2, y nos va a quedar a 3, es decir, 1/2 de 6 es 3, la mitad de 6 es 3. Y si en vez de multiplicarlo por 1/2, lo disminuimos a 1/3, entonces significa multiplicarlo por 1/3. 6 por 1/3 nos va a dar 2. 6 por 6 entre 3 a 2. Es decir, 1/3 de 6 es 2. Y así por el estilo, miren qué pasa con la profundidad. Al disminuir la cantidad de agua por 1/2, por 1/3, entonces, ¿qué pasa con la profundidad? Miren, 30 por 1/2 nos da 15, ¿ve? Entonces cae que la cantidad de agua cuando disminuye 1/2, entonces la profundidad también disminuye 1/2. Y 30 por 1/2 nos da 15. 30 por 1/3 nos da 10. Es decir, que 1/3 de 30 es 10. Entonces podemos observar acá que cuando la cantidad de agua disminuye 1/2 y 1/3 veces, la cantidad o la profundidad va a cambiar en la misma proporción, 1/2 o 1/3. Ahí tenemos la respuesta. Entonces, cuando la cantidad de agua disminuye 1/2 y 1/3 veces, entonces la profundidad disminuye 1/2 y 1/3 veces respectivamente. Ahora continuamos y tenemos ahí el inciso D nos dice en A1, es decir, para el caso mismo de la cantidad de agua y la profundidad, en A1 calcule el cociente profundidad sobre cantidad. Acuérdense que vimos en un tema anterior las razones y vean que aquí tenemos una razón, la expresábamos, decíamos, como A sobre B o como A es a B. Entonces, en este caso tenemos una razón de la profundidad con respecto a la cantidad de agua, es decir, al volumen de agua. Entonces, profundidad sobre cantidad. Entonces, ¿qué observa? Dice, entonces, veamos en la tabla. La cantidad de agua es 1, 2, 3, 4, 5 o 6 decilitros, o puede haber más. Y la profundidad aumenta 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pero la relación que nos están pidiendo es el cociente, es decir, la razón de la profundidad con respecto a la cantidad. Es decir, dividir esta fila 5, 10, 15
entre 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, la profundidad entre la cantidad. Pues vean ustedes que la profundidad primera que tenemos acá es 5. Entonces, si nosotros dividimos 5 entre 1, ahí lo tenemos, 5 entre 1, estamos dividiendo la profundidad entre la cantidad. Y 5 entre 1 nos da 5, ¿ves? Ahora bien, en el siguiente caso, si dividimos 10 entre 2, también nos da 5. 10 entre 2 es igual a 5. Y seguimos dividiendo, 15 entre 3 da 5, 20 entre 4 da 5, 25 entre 5 da 5 y 30 entre 6 da 5. Entonces, al calcular el cociente de la profundidad entre la cantidad de agua, es decir, ese cociente o esa razón, vean ustedes, ahí nos pregunta qué observa. Observamos que el resultado siempre es 5. Eso quiere decir que el resultado es constante, es una constante y en este caso la constante es 5. Bien, la respuesta entonces que observa, todos los cocientes son iguales a 5. Acuérdense que cociente es el resultado de la división. 5 entre 1, 5. 10 entre 2, 5. Entonces el cociente en todos los casos es 5. Entonces todos son iguales a 5. Bien, nos dice el apunte en el libro ahí entonces que cuando dos cantidades X y Y son directamente proporcionales, ya habíamos visto que la cantidad de agua con respecto a la profundidad eran directamente proporcionales, porque si aumentaba la cantidad de agua, aumentaba la profundidad. Entonces, cuando dos cantidades, como en ese caso, son directamente proporcionales, entonces el cociente, o podríamos decir la razón de Y con respecto a X, es decir, de la profundidad con respecto a la cantidad de agua, entonces de la profundidad con respecto a la cantidad de agua, entonces no va a cambiar. Es decir, ese cociente va a ser una constante, va a ser el mismo siempre. Miren, como acá nos dio, ese cociente era 5. Entonces, ese cociente no va a cambiar, va a ser el mismo. Y a esa cantidad se le va a llamar constante de proporcionalidad. Acuérdense, una constante es aquello que siempre es lo mismo. Es decir, en este caso da 5, 5, 5. Entonces, no cambia. Por lo tanto, es una constante. Y como las cantidades son proporcionales, entonces decimos es una constante de proporcionalidad. Tenemos ahora en el mismo ejemplo A1, veamos que la constante de proporcionalidad es 5. Miren, la constante de proporcionalidad es 5. ¿Y de dónde obtuvimos esa constante? De dividir la profundidad entre la cantidad de agua, es decir, del cociente de la profundidad con o entre la cantidad de agua, de la razón de la profundidad con respecto a la cantidad. De ahí obtuvimos esa constante de proporcionalidad. Bueno, pues ahora ustedes van a resolver en sus cuadernos, van a encontrar la constante de proporcionalidad en los casos de A, es decir, del caso A que vimos que eran 6 casos. Entonces van a encontrar la constante de proporcionalidad de los casos donde A son directamente proporcionales, haciendo que la cantidad de arriba, esta cantidad de agua en este caso, que la cantidad de arriba sea X y la cantidad de abajo sea Y. Entonces, esa es la tarea, lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.